Muy buenos días, mis hermanos. Dios los bendiga grandemente. Somos Iglesia Soldados de Jesucristo, Ministerio de Estudio y Apoyo Bíblico. Como todos los días, al servicio de nuestro amado Dios, cumpliendo el mandato que Él nos ha entregado, que es conservar y preservar su palabra. Por eso entonces, seguimos en nuestro estudio devocional y para eso nos corresponde Éxodo, el capítulo 30. Nuestro tema de hoy, lo que le agrada a Dios. Sabemos que Dios nos ama demasiado y siempre está a nuestro lado. Dios nos bendice de todas las maneras posibles, de todas las maneras inimaginables. Sin embargo, Él también quiere sentirse agradado con nosotros. Hay muchas cosas que Él quisiera de nosotros, cosas que Él nos manda para que podamos exaltar su nombre, para poder siempre darle honor y la gloria que Él se merece. En este capítulo de Éxodo 30 nos habla acerca de aquellos mandatos que Dios le daba al pueblo de Israel que era necesario que ellos hicieran para poder complacerlo. Estábamos mirando cómo Dios da las ordenanzas acerca de ese tabernáculo de reunión, de todo lo que tenía que estar en ese lugar. Pero aquí, en este capítulo específico, nos habla de algo importante. Y el primer mandato que Dios les da en este capítulo, en el versículo 1, vamos a verlo. Versículo 1, solamente la primera parte. Harás asimismo un altar. El primer mandato que Dios le da al pueblo entonces dice es hacer un altar. ¿Y qué es un altar? La definición de altar dice que significa elevación, que es una estructura para ofrecer un sacrificio. Eso significa altar. En la antigüedad habían diferentes maneras de levantar un altar. Lo hacían, en primer lugar, lo hacían con estructuras de piedra. Ponían una serie de piedras para poder en ellas que el sacerdote presentara el sacrificio. Con el tiempo el altar se ha ido modificando de acuerdo a la tecnología y de acuerdo también a las cosas que el mundo ofrece. Ya hoy en día los altares no son en piedra, podrían ser tal vez en manera de mesa, pueden ser tal vez en manera como de columna y utilizando diferentes materiales. Ese sería el altar y el símbolo de altar, el cual se utilizaba para elevar ese sacrificio de adoración a Dios, ese sacrificio como agradecimiento a Dios. Sin embargo, aunque el altar físico todavía se acostumbra en algunos lugares, se acostumbra en el culto religioso, hay un altar mucho más importante que Dios quiere que nosotros ofrezcamos, que es nuestro altar personal. Si bien es cierto, el altar dice, se trata de una edificación o de una estructura de piedra, Dios nos manda a nosotros mismos presentarnos como ese altar. Veamos qué nos dice ahí en Romanos 12, versículo 1. Romanos 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahora nosotros somos parte de ese sacrificio. Ahora nosotros nos presentamos, dice, como ese sacrificio vivo. En la antigüedad, como decimos, era necesario organizar un altar, era necesario presentar un animal, un sacrificio, y el sacerdote lo presentaba como expiación de pecados, como agradecimiento. Todo eso era necesario en la antigüedad, pero hoy en día dice, somos nosotros ese sacrificio vivo. Dice en Romanos que nos presentemos nuestro cuerpo como ese sacrificio vivo, que es nuestro culto hacia Dios, que es nuestra manera de agradecerle a Dios por todas sus maravillas. Ese culto que nosotros le presentamos a Él somos nosotros mismos. Ahora veamos lo segundo que a Dios le agrada. Ahí mismo en el versículo 1, la segunda parte. Dice, harás asimismo un altar para quemar el incienso. De madera de acacia lo harás. Lo segundo dice, para quemar incienso. Entonces, lo primero dice simplemente organizar el altar, poner esa estructura. Decíamos, nosotros nos presentamos ahora como esa estructura, como esa piedra viva, y como parte de ese altar.
un sacrificio vivo delante de Dios. Ahora nos dice como para quemar ese incienso aromático. Si recordamos, parte de ese sacrificio consistía en poner diferentes plantas, diferentes texturas que al quemarlas, un olor fragante subía delante de Dios, un olor que a Dios, en el cual Dios se complace delante de su pueblo. Ahora dice que esas oraciones, ese incienso, perdón, son esas oraciones. Veamos qué nos dice en Apocalipsis 5, versículo 8. Apocalipsis 5, versículo 8. Dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Dios entonces a Él le agrada que quememos ese incienso. Y ahora dice cuál es ese incienso. Son nuestras oraciones. Ese momento maravilloso en el cual nosotros tenemos intimidad con Dios. Pero ahí es cuando nosotros debemos entender, dice que debe ser un olor fragante delante de Dios. El incienso que el pueblo quemaba era un olor fragante, un olor que a Dios le gustaba. Como decíamos, diferentes plantas, diferentes especias que al quemarse un olor delicioso subía ante la presencia de Dios y en el cual Dios se deleitaba. Asimismo, nuestras oraciones deben hacer un olor fragante delante de Él. Oraciones en las cuales nosotros le presentemos a Dios todo nuestro agradecimiento. Oraciones mediante las cuales nosotros le presentemos a Dios todo honor, toda gloria, la honra que Él se merece. Sin embargo, esas oraciones que nosotros presentamos a veces son oraciones desagradables ante la presencia de Dios. A veces son oraciones que a Dios no le gustan. Veamos en el versículo 9, dice, no ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Entonces dice en el versículo 9, la primera parte dice, no ofreceréis incienso extraño, no ofreceréis un incienso desagradable. También podría decirse, no ofreceréis oraciones desagradables, porque existen ante Dios oraciones en muchas ocasiones desagradables, que no son ese incienso grato, que no es algo bonito, que no las utilizamos para agradar a Dios, sino todo lo contrario. Simplemente las utilizamos para exigirle cosas, para lamentarnos, para reclamarle. Eso podría ser un incienso extraño que presentamos en ese altar. Momentos que no son bonitos para Dios, momentos en los cuales nosotros no nos deleitamos, simplemente los hemos convertido en una costumbre o tal vez en un momento de exigencia. Quiero que Dios satisfaga mis necesidades y por eso levanto esa oración. Hoy Dios nos pregunta, hoy nos preguntamos, ¿qué tipo de adoración entonces y qué tipo de oración estamos presentando a Dios? ¿Qué tipo de incienso es el que estoy quemando a Dios cada día? Un incienso de olor fragante, con una oración bonita, con una oración cálida, donde sienta la presencia de Dios, o un incienso extraño, donde presento simplemente quejas, reclamos y peticiones. Esta oración que estamos presentando a Dios debe ser algo en el que Dios se sienta contento, en el que Dios sonría cada vez que nos escuche hablar. Siempre hemos dicho que el orar es hablar con Dios, pero para poder hablarle también tengo que aprender a escucharlo. Para poder hablar también debo escuchar su voz. Lo hacemos a través de la palabra, lo hacemos a través de un cántico, de una alabanza. Todo eso está incluido dentro de la oración. No son solamente palabras nuestras que salen de nuestra boca hacia afuera, sino también lo que Dios retribuye a nosotros a través de la palabra o a través de la alabanza. Entonces nos dice, lo que a Dios le agrada es que presentemos nuestro altar, que somos nosotros, que presentemos y quememos ese incienso de olor fragante que son nuestras oraciones. Ahora preguntemos, ¿cuándo vamos a hacer ese sacrificio? ¿Cuándo vamos a presentar ese incienso delante del altar? Tercero, dice, debemos buscar a Dios en la mañana. Veamos el versículo 7 de Éxodo 30.
Y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana, y cuando aliste las lámparas, lo quemará. Entonces, mire que Dios nos muestra qué hacer, nos muestra cómo hacerlo, y nos muestra también en qué tiempo. Dice, en la mañana. El sacerdote tenía que presentarse todas las mañanas para quemar el incienso, un incienso aromático, un incienso agradable. Eso es lo que Dios nos dice. Si nuestro incienso son nuestras oraciones, ¿cuándo presentarlas? Dice, en la mañana. En la mañana, porque es un momento donde estamos tal vez alejados de las cosas, alejados tal vez del afán, estamos tal vez alejados del ruido, de las distracciones que puedan presentarse. Entonces la mañana es el mejor momento para nosotros poderle presentar a Dios ese incienso. Veamos qué nos dice Job 8, versículo 5. Si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso. También el versículo 6. Si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. En el versículo 7. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será mucho más grande. Mire lo que nos dice en este versículo, en estos versículos. Si de mañana buscamos a Dios, y si somos limpios y rectos, y delante de Él nos justificamos en las mañanas a través de nuestro incienso, a través de nuestra oración, dice, Él se despertará por nosotros. Su presencia se manifestará en cada uno de nosotros. ¿Y qué hará esa presencia en nuestra vida? Darnos esa prosperidad que tanto anhelamos o que tanto necesitamos. Dice, nuestro postrer estado será mucho mejor que el primero. Así nuestro postado sea pequeño, el segundo será mucho más grande, mucho mayor. Cuando nosotros quemamos ese incienso grato, cuando levantamos esas oraciones en la mañana delante de la presencia de Dios. Ahora bien, no solamente ese incienso se quema en la mañana, también se quema durante la noche y en general debería quemarse durante todo el día. Veamos qué dice el versículo 8 de Éxodo 30. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. ¿Qué le agrada también a Dios entonces? Que ese incienso sea quemado durante la noche. En la noche dice. Mire que le mandaba a Aarón quemar incienso tanto en la mañana como en la noche. Es el mandato y es lo que a Dios le agrada. Que presentemos nuestras oraciones en la mañana, que lo primero que hagamos al despertarnos sea acordarnos de su presencia, sea buscarlo a Él, entregarle nuestra vida a Él. Pero también le agrada que en la noche presentemos ese agradecimiento a Él. ¿Qué hicimos durante el día? ¿Por qué tenemos que agradecer? ¿Qué tantas maravillas hemos recibido de la mano de Dios? Y por eso dar gracias. Pero muchas veces no lo hacemos, porque tal vez ya estamos muy cansados, porque hemos hecho muchas cosas durante el día, el trabajo, la casa, los hijos, tantas cosas que en ocasiones nos quita el tiempo de poder disfrutar con Dios. Dice, ese incienso entonces debe quemarse durante la noche. Poderle presentar a Dios nuestro agradecimiento por todo lo que hemos vivido durante el día. Veamos ahí qué nos dice en Salmo 4, el versículo 8. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y en el título de ese salmo, para que más adelante puedan leerlo ustedes todo, dice oración vespertina de confianza en Dios. Dice oración vespertina, que es vespertina, nocturna, la oración nocturna que David presentaba como agradecimiento a Dios. Y dice de confianza a Dios. En paz me acostaré y en paz dormiré. El presentar ese incienso en la noche me permite disfrutar la presencia de Dios y me permite recibir su paz. Me permite poder entregarle a Él ese cansancio que he tenido durante el día, poder estar ahora tranquilo, que repose mi alma
y posteriormente también reposará mi cuerpo. Poder descansar, no solamente cerrar los ojos, sino descansar en la paz de Dios, que tal vez esas cosas que a lo largo del día me han estado atormentando o me han causado preocupación, ahora entonces se las puedo entregar a Dios y Dios sé que se encargará de ello. Entonces dice, ese incienso debe quemarse durante la noche. Para ello entonces no esperemos estar lo más dormidos, porque ese es tal vez el gran error de muchos. Primero le dedica tiempo a todo, al celular, al televisor, al programa, a la novela, a todo. Y ya en el último minuto de la noche, cuando ya sus ojos no dan más, cuando sus ojos están muy cansados, entonces ahí es como que quisiera presentar ese incienso, quisiera hacer esa oración, pero su cuerpo ya no le responde. Por lo tanto, entonces, no esperemos al último minuto, démosle a Dios aún durante la noche ese primer lugar. Antes tal vez de ver la novela, antes de ver la serie, dedícale ese tiempo de oración a Dios. Y no lo hagamos solos. En ese mismo versículo 8 dice, al finalizar dice, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. Y en la versión internacional dice, las generaciones futuras deberán quemar el incienso. ¿Qué nos está diciendo? Dice, ese incienso nocturno, esa oración nocturna, no la hagamos solo, hagámosla involucrando también a otras generaciones, involucrando a nuestros hijos, a nuestra familia. Que sea una oración bonita en la que compartimos tiempo con Dios, pero que al mismo tiempo compartimos como familia. Esa oración nocturna que hacemos es un momento agradable para poder disfrutar de la presencia de Dios, donde le presentamos nuestras necesidades, donde presentamos nuestra vida como familia, pero también presentamos nuestro agradecimiento por lo recibido. Y por tanto, entonces, qué bonito poder hacerlo, dice, con nuestras generaciones, poderle presentar a Dios todo lo que somos y presentar también a nuestra familia. Que nuestros hijos, desde muy pequeños, se acostumbren también a presentar este incienso delante de Dios. Dice que cada uno de nosotros hacemos parte de ese sacrificio vivo. Si recordábamos, dice, el altar es una estructura de piedras. Ponían varias piedras para poder presentar el sacrificio. Qué bonito entonces que nosotros también, junto con nuestros familiares, cada uno de nosotros hacemos parte de ese altar. Cada uno de nosotros somos esas piedras que construimos el altar para poder ser agradecidos con Dios. Entonces, mire que a Dios le agrada que pasemos tiempo con Él, que presentemos ese altar, que hablemos con Él a través de nuestras oraciones, y dice que lo busquemos tanto en la mañana, pero también en la noche, y que no lo hagamos solos, que en lo posible siempre involucremos a nuestras generaciones, siempre involucremos a nuestros hijos. Dios es un Dios maravilloso, es un Dios que se deleita en medio de la unidad de su pueblo. Y Él se siente gozoso, se siente feliz cuando ese altar es hecho con amor. Él se siente gozoso cuando ese sacrificio es lo mejor que se pudo realizar. En la antigüedad, los sacrificios que preparaban eran lo mejor, el mejor cordero, el mejor buey, el primero de cada año, sin ninguna falta, sin ningún defecto. Y Dios hoy nos dice eso. Podemos presentarnos ante Él de esa manera, reconociendo que somos pecadores, reconociendo ante Él que tenemos faltas y que tal vez tenemos pecados y tenemos errores, pero es Él el que nos justifica. Presentamos ante Él nuestros pecados. Ese altar, dice, se presentaba para expiación de pecados. Ese altar y ese incienso se presentaba para poder expiar los pecados y recibir ese perdón. Hoy en día somos nosotros los que nos presentamos con nuestras faltas, con nuestras culpas, para poder recibir de parte de Dios el perdón de nuestros pecados, pero también para poder compartir con Él, sentir su presencia, sentir ese gozo, sentir esa paz que Él quiere darnos. Decían, si lo buscamos en la mañana, nuestro postrer estado será mejor que el primero. Podemos ver la presencia de Dios despertarse junto a nosotros y darnos ese gozo, esa fuerza para poder continuar durante todo el día. Si lo buscamos en la noche, decía David, en paz me acostaré, en paz dormiré,
podemos sentir ese descanso, podemos sentir que nuestras fuerzas son renovadas. Cuando buscamos a Dios en la noche, todo ese cansancio lo depositamos ante Él y es Él el que nos permite descansar. Es Él el que se lleva todas nuestras preocupaciones, todas nuestras angustias. Y así entonces nuestra vida será una vida mejor. De esa manera entonces podemos desarrollar cada vez mejores cosas. Dios es un Dios maravilloso, tiene tantas cosas para nosotros, tantos regalos que día a día nos ofrece. Simplemente nos pide que lo busquemos de todo corazón, con todo el amor, que entreguemos nuestro incienso de olor fragante y que involucremos también a nuestros hijos. Amén. Mis hermanos, entonces de esta manera finalizamos nuestro devocional. Que sea un día bendecido para cada uno de ustedes, que puedan continuar siempre en la presencia de Dios. Recuerden que ese incienso no solamente lo quemamos en un solo momento del día, sino en el momento también en el que puedas disponer de él para buscar a Dios y que ojalá lo hagamos en todo momento. Dios les bendiga, los esperamos en una próxima emisión.